tarjeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto, mientras el gringo hace bulto. 11:25 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga, lo anunciamos hace un ratito nada más. Ya está el politólogo Aurelio Argañarás con su columna habitual de los sábados. Hoy ha titulado su columna Las selecciones cordobesas y la clase trabajadora. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mariela, ¿cómo va? Pero muy bien, bueno, vaya tema, vaya tema de esta relación entre lo que se viene y el poder de decisión también que está en la clase trabajadora, ¿no? Un complicado tema. Muy sí, complicado. Sí. En realidad tiene un disparador. Sí. Muchas veces tenemos acá disparadores que nos indican que hay que tratar algo, que es una solicitada publicada en La Voz del Interior el 29 de mayo, día emblemático en Córdoba si los hay, firmada por una nómina de sindicatos, entre los cuales cabe destacar al Sindicato de Empleos Públicos de COSEPIEM, al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, al Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la provincia, a una serie de sindicatos menores, digamos, ¿no? de menor trascendencia en la provincia, pero que no por eso son menos importantes, ¿no? Bueno, sí, sí. La solicitada es una solicitada de campaña. ¿Es como, puedo decir, como de oposición? ¿Así lo tomás o cómo sería? No, al contrario, es una mano tendida a la campaña electoral de Schiaretti de una manera, yo diría que desembosada. Claro, o sea, es un aporte a la campaña. Un aporte a la campaña. Ahí está. Un aporte a la campaña. En realidad, creo que se debe saber, o por lo menos hay una cantidad de información ya en estado público, de que a Castelo asumió el compromiso de derogar la ley 10.078 de diferimiento de las jubilaciones, que es una ley establecida por el gobierno de Schiaretti, digamos, con el ciclo de la sota Schiaretti, según la cual los jubilados de la provincia perciben los aumentos de haberes con 6 meses de atraso con relación a los activos. Sí, a los sí, activos. Sí, sí. O sea, recién 6 meses después. Los pasivos cobramos los aumentos que han recibido los activos. No es un hecho menor, porque se trata, digamos, de congelar los sueldos durante 6 meses. La transferencia de ingresos desde los pasivos de Córdoba hacia el sistema previsional debe andar en el orden de los 3.000 millones de pesos. En ese orden. Sí, más o menos. Sí. Bueno, al compromiso tomado por Castelo se le sumó después una promesa del mismo orden, prácticamente calcada, yo diría copiada, del doctor Abuat. Entonces, la solicitada, por supuesto que se trata de un hecho que ha afectado la campaña de Unión por Córdoba, porque está denunciando una injusticia cometida contra los jubilados de la provincia, que en su momento, además, tuvo el rechazo de todos los gremios que están firmando esta solicitada y de otros más que no la firman, y generó en Córdoba, sobre todo en Córdoba capital, movilizaciones importantes
de los trabajadores del Estado. Claro, sí, sí. Curiosamente, estos mismos gremios que en su momento fueron parte de los que protagonizaron el rechazo y la lucha contra el gobierno provincial, en este momento salen en su respaldo. En algo que por lo menos uno podría calificar como esquizofrénico, digamos, claro. ¿No? O si vos querés, como yo lo he dicho ya una vez acá, como la conducta de la burrerita Ipacaraí, que pasaba todos los días por el mismo sendero donde sabía que la iban a violar. Claro. Pero bueno, esto de todos modos tiene una explicación que vamos a intentar darla después. El caso es que la solicitada replica a la promesa de Aboad, señalando que debería comprometerse además a no volver a poner en vigencia el decreto 1777 que firmó cuando era ministro del gobierno de Ramón Mestre y que reducía directamente las jubilaciones del 82% al 64%. Le respondía el gobernador de la Sota cuando Aguad hacía referencia a esta promesa de sacar esta injusticia con respecto al cobro atrasado de los jubilados. Bueno, le respondía que hiciera memoria, algo así como que había sido él, junto al gobierno de Mestre, quienes más habían perjudicado a los jubilados. Es así, realmente Aboad se prende, para usar una palabra, digamos, prende de la promesa de Acastelo, simplemente porque ve que es una promesa atractiva, claro, con un absoluto caradurismo. Porque a lo que dicen los gremios acá, habría que añadir que durante el gobierno de la Rúa, las jubilaciones nacionales también se les hizo una quita del 11%. O sea que el doctor Aguad y las fuerzas políticas que él representa tienen, la verdad, los peores antecedentes en esta materia como para que salga a prometer una política del signo contrario al que han practicado siempre. Pero el tema es que, al mismo tiempo que con esas razones la solicitada descalifica la promesa de Aboad, descalifica también distorsivamente el compromiso de Acastelo, planteando que se comprometa a que no acatará la exigencia de la Nación de armonizar el sistema previsional de Córdoba. Que es cierto, ha sido tirado a la mesa de negociaciones por la Nación el planteo de armonizar las jubilaciones de Córdoba con el sistema nacional. Eso es cierto, Aurelio, porque hay mucha gente que inclusive lo dice a esto, que hay como cierto temor a que en algún momento suceda esto. Bien, ya vamos a llegar a ese punto. Dale, bueno. Pero además, aunque no lo dice la solicitada, como rumor maligno se planteó que en realidad Acastelo y con el mismo origen se planteó que Acastelo pensaba en transferir la caja a la Nación. Una política que en realidad formó parte de las cosas que se hicieron en la década del 90, destruyendo los sistemas previsionales de todas las provincias y a la cual Córdoba se resistió. En tal caso, uno puede calificar como sea a los gobiernos de Mestre, pero es necesario reconocer que Mestre se resistió y no transfirió la caja provincial a la Nación. ¿Fue en el gobierno de Mestre? Fue en el gobierno de Mestre y eso es un hecho. Sí, eso es un hecho. Que no hay que quitarle. Claro, porque nosotros no ocultamos que tenemos una orientación en nuestra columna, pero lo hacemos, respetando la verdad, no transformando, en una casa pintando una realidad inexistente por beneficio propio. Bien, entonces, ahora, curiosamente, esta solicitada no dice nada de Schiaretti, no dice nada de la falsía que hay en la promesa de Schiaretti, que dice: yo también voy a derogar la 10.078 siempre y cuando la Nación
le devuelva lo que no le da Córdoba, que es el argumento con el cual el del azotismo trató de blanquear esta medida siempre, claro, no en este momento. Pero además, la solicitada no dice nada. La solicitada está justificando la política que el del azotismo ha hecho todos estos años, a pesar de que estos mismos gremios salieron a movilizarse para combatirla en su momento. El tema nos lleva, obviamente, al sistema de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Como la columna no da para que yo haga todo un despliegue argumental acerca del tema, yo remito a los oyentes a una nota que escribí, que está en mi página, aurelioarganaraz.com, donde justamente digo, escrita además no como producto de una campaña electoral, sino hace 3 años, que dice: la Caja de Jubilaciones pide a gritos una política nacional y popular. Yo ahí desarrollo todos los argumentos por los cuales la Caja Provincial llegó a la situación en que está, la situación deficitaria, en la cual no tiene ninguna responsabilidad la Nación, y que principalmente tiene como razón de ser las famosas jubilaciones anticipadas decretadas por el doctor de la Sota en su primer gobierno, que llevaron al retiro masivo de empleados del Poder Judicial, de empleados de PEC y de empleados del Banco de Córdoba, empresa en la cual yo he trabajado, como ya lo he dicho muchas veces, de empleados relativamente jóvenes. Yo me negué a aceptar la jubilación anticipada por razones de honradez, digamos, ¿no? Con lo cual, además de desproveer a esas empresas de personal formado, personal que además tenía alrededor de 50 años, además de hacer eso, el del azotismo preparaba, porque ese era el motivo principal del impulso, sobre todo en el caso de PEC y de Banco de Córdoba, preparaba la privatización de esas empresas. Formaba parte de la privatización de esas empresas el programa. Hubo resistencia en el caso de PEC, de Luz y Fuerza. Por eso digo, eso salvó a que fuera privatizado. Así es. En el caso de Córdoba, la privatización se cayó únicamente porque llegó la crisis del 2001, llegó el corralito, y a los bandidos, los que iban a comprar el banco, a los que se iba a entregar el banco, que eran los hermanos Rom, consiguieron que en esas condiciones no era de su interés adquirir un banco que seguramente lo preveían usarlo para el lavado de dinero principalmente y negocios turbios, porque se trata de 2 procesados, de 2 delincuentes a los cuales de la Sota les iba a entregar el principal banco de la provincia. Bueno, en el caso de PEC, una dura lucha del gremio, que lo honra al gremio de Luz y Fuerza, impidió, una lucha que duró 45 días, e impidió que se lo privatizara. Ahora, en este marco donde, digamos, lo menos que uno puede decir de la emergencia de una candidatura como la de Castelo es que surge como una oportunidad. Después de 40 años, desde el año 74, Córdoba padece políticas antipopulares y neoliberales, surge como una oportunidad de cambiar ese estado de cosas. Eso es claro porque, digamos, a Castelo ha representado y representa en Córdoba la corriente, digamos, ¿no?, representada, ese viraje en la política nacional que representó el kirchnerismo, con una política de signo contrario al que se ha llevado en Córdoba desde el año 74 en adelante, desde que cayó el gobierno de Broncano, durante todo el proceso y durante los gobiernos democráticos que siguieron haciendo lo mismo. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha hecho de la Sota por la clase trabajadora para merecer este apoyo? Y lo vamos a enumerar. Ha establecido un sistema tributario regresivo, o sea, que afecta principalmente a los sectores populares. Los impuestos en Córdoba lo pagan los consumidores, no lo pagan las grandes fortunas ni las grandes empresas.
Primera cuestión. Segundo, ha fomentado la primarización de la economía, con lo cual sabemos que eso forma parte de un esquema en el cual la clase trabajadora encuentra dificultades para integrarse en el sistema productivo. Segundo, ha precarizado las relaciones laborales con medidas como primer paso y volver al trabajo. Ha destruido el sistema jubilatorio de la provincia y ha pretendido desarmar el Estado provincial privatizando sus principales empresas. Todo eso es negativo para la clase trabajadora cordobesa. Entonces, ¿cuál es el sistema que justifica esta política de parte de una cantidad importante de gremios de Córdoba? Y creo que el sistema es que de la SOTA, como pasaba con Menem, se caracteriza porque como contracara de lo que históricamente hizo el peronismo, en lugar de ofrecer conquistas, soborna. El sistema de Menem y el sistema de la SOTA es el soborno. En YPF, cuando se privatizó YPF, se ofreció indemnizaciones jugosas a los empleados que en algunos casos estaban en el orden de los 50 o 70 mil dólares para aquietar la protesta, para transformar en cómplices de la privatización al sistema sindical y a los mismos empleados de la empresa estatal. Se ofreció un porcentaje en la participación accionaria de las empresas y se ofreció también una participación en el gobierno de las empresas. Lo mismo se hizo de la SOTA en Córdoba en los intentos de privatización de PEC y de Banco de Córdoba. Y además para lograr llevar adelante una política neoliberal y destructiva del aparato productivo de Córdoba, con el consentimiento de los gremios, ofrece diputaciones, como el caso de Pien. Pien es, al mismo tiempo que jefe de una CGT, legislador de la SOTista. Ofrece, como tradicionalmente es el peronismo, el Ministerio de Trabajo al movimiento sindical y una serie de canonjías que son las que le permiten sostener ese poder. Frente a eso, creo que nos tenemos que plantear qué hacer. Eso, del qué hacer, vamos a hablar en la segunda parte de la columna. Bueno, ya volvemos entonces, vamos un poco atrasados con columnas y con todo, pero dentro de un ratitito nada más. Muchas gracias, Aurelio. Todo un tema, más que interesante. Nos vamos a ir al Tajamar, nos vamos con Hugo de Pascuale y está Radio Tortuga también presente allí, porque ahí se está haciendo el encuentro de familias por la agroecología. Dentro de un ratito nada más. Del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo es se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. 12:37, continuamos. Habíamos planteado cuál era el cuadro que mostraba el respaldo de una cantidad de sindicatos a la campaña de la SOTista. Sí. El hecho de haber actuado como arietes, digamos, de un intento de descalificación de la propuesta de Castelo sobre el sistema jubilatorio de Córdoba, de suprimir la ley 10.078. Y lo último que hicimos fue señalar que, digamos, ya que no podía ofrecer conquistas sociales, el menemismo y el sotismo soborna. Claro, eso ese era el punto. Y el punto es que, digamos, estas conductas de soborno, que en el caso de la provincia se vieron cuando se intentó privatizar a EPECO, el Banco de Córdoba, asociando a los trabajadores a esa perspectiva, creo que, digamos,
una conducción obrera digna de ese nombre debería atender no solamente a lo que puede ser el interés inmediato, el interés de hoy, digamos, ¿no?, de sus afiliados, sino a lo que son sus intereses generales, porque evidentemente la política esta llevada a cabo en la década del 90 de privatizaciones, de destrucción de empresas del Estado y demás, y que incluyó, digamos, propuestas de soborno a los sectores asociados. En el caso del teléfono, por ejemplo, se le terminó entregando al sindicato una parte importante de participación en los centros telefónicos, sí. Digamos, terminaron teniendo una empresa, digamos, de provisión de servicios de teléfonos públicos, y así por el estilo. Ahora, ese anzuelo que representaban las indemnizaciones en YPF, digamos, las asociaciones en los directorios de las empresas que se iban a privatizar, la participación en las ganancias y otras cosas, deberían haber sido vistas, inscritas en el cuadro de una política general que iba a hacer muy duras las condiciones de la clase trabajadora, y iba a terminar deteriorando la situación del conjunto de la clase. Claro. Caló hace poco, y conste que no soy caloísta, digamos, sí. ¿no? Estamos hablando de Antonio Caló. Antonio Caló decía hace poco, ¿cómo quiere, le decía un periodista, cómo quiere que no apoye este gobierno si cuando empezó el nuevo milenio, dice, teníamos la UON 50.000 afiliados y ahora tenemos 200.000? Claro. Esa anécdota es muy importante porque muestra los efectos que tiene sobre la clase trabajadora y el movimiento obrero una política de reindustrialización, una política que defiende el mercado interno y que como consecuencia de su voluntad de defender el mercado interno y de promover la empresa y la producción nacional, crea condiciones en las cuales la clase trabajadora se recompone como clase. Los trabajadores metalúrgicos habían no desaparecido, pero habían visto mermada su cuantía, de una manera terrible, catastrófica. Digamos, habían descendido la cantidad de metalúrgicos como si el país hubiera tenido una guerra que hubiera destruido todas sus fábricas metalúrgicas. Bueno, entonces, el problema creo que está planteado que lo debemos ver desde dos lados. Por un lado, lo debemos ver desde el ángulo de que Córdoba necesita una política general que beneficie el desarrollo de la clase trabajadora y beneficie en consecuencia su capacidad de alcanzar, de defender mejor sus derechos y alcanzar mejores niveles de vida. Porque cuando la economía es destruida, como fue destruida por las políticas neoliberales de las cuales de la Sota es un sobreviviente activo, cuando la economía es destruida, la clase trabajadora, no hay sindicatos que valgan. En cuadros de desocupación del 23%, como llegamos a tener en el 2001, no hay lucha por el salario, hay lucha por seguir teniendo trabajo y por sobrevivir. Y lo que significa eso, Aurelio, ¿no? Porque cuando justamente no hay trabajo, es cuando se desvaloriza el salario y... Claro. Porque, claro. Además la huelga se transforma en un instrumento inútil cuando la desocupación está en esos órdenes catastróficos. Porque lo que se impone... como conciencia, digamos, en lo individual en los trabajadores, es el sálvese quien pueda. Quiero por lo menos llevar, aunque sea un pedazo de pan, a mi casa. Entonces, el kirchnerismo tiene muchos defectos.
uno de los defectos que tiene es que prefiere privilegiar sus relaciones, por ejemplo, con la pequeña burguesía progresista y con los sectores marginales de la economía, que sus relaciones con la clase trabajadora. No casualmente la bandera más, en ese sentido, de las políticas sociales, más reiterada del kirchnerismo es la inclusión. La inclusión no es la justicia social. La inclusión no es digamos, la reivindicación de que tengan otro lugar en la sociedad los trabajadores que ya tienen trabajo, que era la consigna histórica del peronismo, porque el peronismo surgió en condiciones de expansión de la industria argentina, como se sabe, digamos, por obra de toda la década del 30, de la Guerra Mundial y demás, que expandió la industria argentina. Entonces, el peronismo surgió no para reivindicar la inclusión, porque la inclusión ya estaba, para reivindicar la justicia social, para reivindicar que, digamos, darle a la clase trabajadora otro lugar. En esa situación, digamos, en esa forma de ver la realidad de su sistema de aliados, hay que comprender el significado que tuvo el conflicto entre la CGT y el gobierno por allá por el 2011, creo que fue, digamos, ¿no?, cuando Moyano quedó transformado en opositor. El gobierno kirchnerista privilegia sus relaciones con la juventud, pero parece ser que no con la juventud obrera, con la juventud de clase media, que es la que, digamos, se encuentra más interpretada por la filosofía y por el gusto, digamos, ¿no?, que pone de manifiesto este gobierno, por el acento que pone sobre las cosas. Ahora, en esas condiciones, pese a eso, sin embargo, el gobierno ha creado estos hechos que pone de manifiesto Caló, ha restablecido las paritarias, ha favorecido el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la clase trabajadora, pero la ha excluido del poder político, la ha excluido de la participación digamos, en el conjunto del armado, privilegiando a lo que se llamaba antes la rama política del peronismo y particularmente a la juventud de origen pequeño burgués. Ahora, en esas condiciones, creo que si vemos la cuestión desde el ángulo del movimiento sindical, uno puede decir, tenemos dirigentes sindicales que mejor o peor pelean el salario, pelean las condiciones de trabajo, cumplen con la función, digamos, reivindicativo gremial, pero son una calamidad como conducción política. O mejor dicho, o de otra manera, la clase trabajadora tiene dirigentes, digamos, y eso más allá del color político que adoptan, tiene dirigentes que la representan gremialmente, pero carece en este momento de representación política, sí, carece de una jefatura política, sí, carece de una fuerza que luche por darle dentro del movimiento nacional, no afuera y transformar una secta como pretenden los ultraizquierdistas, dentro del movimiento nacional, por darle el lugar que por su capacidad de lucha, por sus tradiciones de defensa de los intereses nacionales, por su peso y por su cuantía, merece tener la clase trabajadora argentina, que es una de las clases trabajadoras más maduras y organizadas de América Latina. Entonces, creo que constituye un error de óptica terrible pensar que es, digamos, responder al soborno de la sotista con el respaldo y pensar que se puede obtener con esos sobornos algo más importante que lo que puede esperarse de una política que traiga
la orientación nacional vigente en el país desde el 2003 a Córdoba, una vez, después de 40 años de política de destrucción del aparato productivo y de retroceso social de la provincia. Muchas gracias, Aurelio, muchas gracias. Bueno, así pasaba el politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga. La Pampa y la Cordillera después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.